Hola amiguitas y amiguitos microeconómicos. Hoy en este nuevo vídeo, perdonad que he estado un montón de tiempo silenciado, pero ahora voy a potenciar este canal porque creo que hay muchas cosas que decir sobre oligopolio, sobre mercados, sobre equilibrio del consumidor, sobre microeconomía en general. Hoy quiero plantearos una pregunta que es muy interesante. No sé si algunos de vosotros o vosotras la sabéis o no, pero es una pregunta relevante. ¿A qué se aproxima un oligopolio de Cournot? Es decir, cuando las empresas compiten eligiendo la cantidad, cuando aumenta el número de competidores, el número de empresas. Es un resultado que a primera vista nos parece sorprendente, pero luego cuando lo pensemos vais a decir, bueno, pues la verdad es que parece lógico. Y además, algebraicamente, como siempre, las matemáticas van a corroborar muchas de las intuiciones que tenemos y además las demuestran. Entonces, vamos a ponernos a ello. Voy a suponer, como siempre, una demanda que ya la voy a escribir, la demanda inversa. Me vais a dejar que ponga, por ejemplo, 100 menos Q, donde 100 podría ser cualquier número, ¿no? Donde Q, como siempre, es el sumatorio desde igual a 1 hasta n de Q sub i, donde Q sub i es la cantidad que produce cada empresa, ¿no? Y voy a suponer una función de costes. La podríamos poner cuadrática, ponerla un poco más completa, pero la intuición es la misma y solamente vamos a liar las operaciones. Con lo cual voy a poner C por Q sub i, ¿vale? Donde C tiene que ser algo, bueno, me vais a dejar para ponerlo completo. Para que las empresas tengan costes, C es mayor que 0 y además tiene que ser menor que 100, porque si no, el coste marginal podría ser mayor que el precio máximo que estamos dispuestos a pagar y no tendría ningún sentido. Ya sabéis que esto se suele llamar a 100 menos C el tamaño del mercado. Muchos manuales y libros de micro lo pone así. Bien, pues esto es todo lo que necesitamos. Entonces, siempre ya sabéis que esto se puede modelizar como un juego en el que las empresas tienen una estrategia que es elegir su cantidad y lo que vamos a hallar es el equilibrio de Nash, es decir, cuál es mi mejor respuesta sabiendo que las demás empresas van a realizar su estrategia óptima, que a su vez es el mejor resultado de lo que yo y el resto de competidores hagan, ¿vale? Ya sabéis que en teoría de juegos todo el mundo sabe que saben que el resto de jugadores saben todo, incluido lo que sé yo, y así hasta el infinito. Entonces, cada empresa, ¿qué hace? Siempre ponemos el objetivo de las empresas, ¿vale? El objetivo de las empresas es maximizar los beneficios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las empresas? El precio de mercado, que es 100 menos Q, que es el sumatorio, y entonces, claro, algebraicamente, tened en cuenta que lo que yo voy a hacer es poner la empresa Q sub i, que soy yo. Por eso mi estrategia que pongo debajo del símbolo de maximización es Q sub i menos n-1, que es lo que hace el resto de empresas, que voy a llamar J, ¿vale? Donde I y J toman valores desde 1, 2 hasta n, siendo I distinto de J. Esto quiere decir solamente que si en I pongo 1, todo el resto de J es 2, 3, 4 hasta n. Si I es la empresa 10, el resto de J es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, excepto 10, 11, 12, bla, 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 bla. Esto es una nomenclatura muy estándar en los libros de micro, de macro, de matemáticas, física, cualquier cosa que utilice las matemáticas como vehículo para explicar cosas. Una vez que he puesto el precio, pues lo multiplico por la cantidad, ya tengo el ingreso, menos los costes, ¿vale? Y esto es la función que maximizan las empresas. Entonces, dejadme que meta un paréntesis en la explicación y diga que el equilibrio de un oligopolio salga de la condición ingreso marginal igual a coste marginal es una falacia, es mentira y me enfrentaré con quien quiera discutirme esta afirmación. Eso es una consecuencia de que las empresas, dada su función de beneficios, maximicen la función de beneficios. La consecuencia es que cuando elijamos nuestra mejor estrategia, teniendo en cuenta lo que hacen los demás,
el ingreso marginal es igual al coste marginal. No es una condición, es una consecuencia, ¿vale? Cierro el paréntesis. Entonces ahora, ¿qué hacemos cuando queremos maximizar una función de varias variables? Pues la derivada parcial de la función de beneficios que depende de Q sub I y de Q sub J, donde Q sub J es todo lo que hacen los demás con respecto a Q sub I. Entonces esto es la derivada del primero, que es menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero, 100 menos Q sub I menos n menos 1 Q sub J, por el segundo derivado, que es, derivada de Q sub I es 1, menos la derivada de los costes, que son los costes marginales. Y ahora lo igualamos a 0, ¿por qué? Porque cuando hacemos una derivada parcial, ya sea en R o en R2 o en R3, lo estamos diciendo, quiero saber si esta función crece o decrece. Cuando le decimos que nos diga para qué puntos esta función deja de crecer, es lo mismo que decirle para qué puntos de esta función se iguala a 0, es decir, el crecimiento cesa. Las condiciones de segundo orden no las voy a hacer porque, dadas nuestras funciones, se cumplen siempre. Es decir, la condición de segundo orden, la derivada parcial segunda con respecto a Q sub I 2 veces es menor que 0, lo que nos indica que es un máximo, ¿vale? O, en otras palabras, cuando es menor que 0, lo que quiere decir es que estamos alcanzando, que la función es cóncava y no convexa, luego tenemos que estar en un máximo. Vale, pues dejadme entonces que ya quite esto de aquí, quite nuestra, bueno, la preguntita no la voy a quitar de momento. Entonces trabajo un poquito con esto y me queda menos Q sub I más 100 menos Q sub I menos n menos 1 Q sub J menos C igual a 0. Todas estas empresas son iguales porque las funciones de coste son iguales y nos enfrentamos a la misma función de demanda. Luego, en equilibrio, y solamente en el equilibrio, fuera del equilibrio puede ocurrir cualquier cosa, ¿vale? Hay gente quiero decir, profesores que no lo enfatizan esto, pero yo sí. Fuera del equilibrio, las empresas pueden hacer lo que les dé la gana, pero no es un equilibrio. Si este fuera un problema de varios periodos, cuando se diesen cuenta de que estaban fuera de su equilibrio, recalcularían sus estrategias e irían a un equilibrio atractor, que es el equilibrio de Nash. Entonces, en equilibrio, y esto lo pongo aquí en mayúsculas, en equilibrio, y solamente en el equilibrio, como se enfrentan a la misma función de demanda y todas somos iguales, Q sub I asterisco, entendiendo que asterisco es el equilibrio, es igual a Q sub J, ¿vale? Todas vamos a producir lo mismo, porque somos iguales, ¿vale? Y esto se cumple para todo y J desde 1 hasta N y distinto de J, aunque ya sabemos que en equilibrio van a ser iguales, ¿vale? Entonces, con esto en mente, ahora sí que borro esto, con esto en mente, hago menos Q sub I, menos Q sub I, menos 2 veces Q sub I, menos N menos 1, Q sub J, pero Q sub J es Q sub I, lo que me queda es, voy a ir despacito, 2 veces Q, ya voy a quitar los subíndices, 2 veces Q, más 100 menos N menos 1, Q menos C igual a 0. Entonces, 2 veces menos N veces más una vez, porque menos por menos es más, lo que me queda es, y voy despacito, Q asterisco, 2 veces menos N más 1, ¿vale? Más 100 menos C igual a 0. 2, esto es 2, pero aquí hay un menos, perdonad que aquí hay un menos, esto es menos 2Q. Esto es un menos 2 más 1, menos 1, entonces lo que queda es, y me lo llevo ya al otro lado, 100 menos C igual a menos, pasa con más, y esto pasa menos 2 más 1, menos 1, entonces lo que teníamos aquí es menos n menos 1, pues esto es n más 1, q asterisco, ¿vale? Luego, el equilibrio es 100 menos c partido de n más 1. Eso es lo que van a producir cada una de nuestras empresas.
me voy a molestar en hallar también qué es lo que pasa con el precio y con los beneficios, ¿vale? ¿Cuál es el precio? Bueno, pues recordad que el precio era P, que depende de Q, 100, menos N veces, ¿vale? Antes le he puesto con mayúscula, pero dejadme que lo ponga en minúscula. Menos N veces 100 menos C partido de N más 1. Entonces aquí hacemos un poquito de álgebra. 100N más 100 menos 100N más N por C partido de N más 1. Entonces esto, sigo aquí, me queda 100N menos 100N, se anula y queda 100 más N por C partido de N más 1. Y este es, me dejáis ya que ponga que esto es el precio en equilibrio, ¿vale? Y ya casi voy a borrar esto, y ya casi hemos terminado. Voy a hallar cuáles son los beneficios, ¿vale? También voy a quitar esto para tener un poco de pizarra. Y los beneficios en equilibrio evaluados para Q sub I en equilibrio Q sub J para la empresa I son precio 100 más N por C partido de N más 1 multiplicado por la cantidad 100 menos C partido de N más 1 menos los costes C por la cantidad 100 menos C partido de N más 1, ¿vale? Pero fijaos, aquí saco factor común 100 menos C, N más 1, 100 menos C, N más 1. Luego queda 100 menos C partido de N más 1 por 100 más N por C partido de N más 1 menos C. Y ahora voy a trabajar con esto un poquito. Voy a poner en rojo, voy a trabajar esto un poquito. Esto es factor común, el máximo común divisor 100 más NC menos CN menos C partido de N más 1. Luego esto se anula y lo que nos queda es 100 menos C partido de N más 1. He dicho el máximo común divisor es el mínimo común múltiplo, perdonad. Vale, pues fijaos que lo que me queda aquí es 100 menos C partido de N más 1 y lo que tengo aquí es 100 menos C partido de N más 1. Es decir, borro esto y lo que me queda aquí es 100 menos C partido de N más 1 al cuadrado. Fin. ¿Vale? Ya tengo las tres cosas que quería y ya estamos acabando, ¿vale? Estos son, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto y estos son los beneficios de cada empresa I. Dejadme que lo ponga así. Y entonces, hasta aquí dice, bueno, pues has hecho un ejercicio de Cournot con unos costes muy fáciles y pues ya tenemos el equilibrio, ¿no? Depende de un parámetro que es N, que es el número de empresas, y de C, que son los costes, ¿vale? Entonces, aquí hay cosas que ya sabemos. Cuanto mayores son los costes y cuanto mayores son los costes, más sube el precio, ¿vale? Cuanto mayores son los costes, menos produce cada empresa, ¿vale? Cuanto mayores son los costes, menos beneficios tenemos. Pero fijaos aquí qué le pasa con los beneficios. Cuanto más empresas hay, al estar la N en el denominador, menos beneficios hay. Entonces, la pregunta relevante ahora es, ¿qué pasaría dado un nivel de costes? Dejemos los costes. ¿Qué pasaría si ahora el número de empresas, de repente, las barreras a la entrada que han dado paso a la existencia de este oligopolio, las barreras a la entrada, sean burocráticas, financieras, del tipo que sean, desaparecen. Y más empresarios que están fuera, como los beneficios son positivos, ven nicho de mercado y quieren entrar a este mercado. Eso es lo mismo que decir qué es lo que pasa cuando N empieza
a incrementarse. Idealmente, ¿qué pasa cuando n se aproximase a un número muy grande? ¿Y cómo decimos eso cuando n se aproxima a un número muy grande? Cuando n tiende a infinito. Entonces lo que voy a hacer, y ahora lo voy a poner en rojo, es primero el límite de cuando, bueno, he hecho una m que... El límite de cuando n tiende a infinito, cuando n es un número muy grande, cuando hay un mogollón de empresas en el mercado. Voy a empezar con la cantidad, ¿vale? La cantidad es 100 menos c partido de n más 1. Este es un límite muy fácil, ¿no? Porque cuando n tiende a infinito, aquí tenemos 100 menos c, que es un numerito positivo, porque c siempre está entre 0 sin tocar el 0 y 100 sin tocar el 100. Esto es un número positivo. Y abajo tenemos infinito más 1, sigue siendo infinito. Y cualquier número positivo entre infinito, al final tiende a 0. Es decir, no es que esto sea 0, cuidado con los límites. Esto quiere decir que tiende a 0. En términos económicos, quiere decir que cada empresa produce muy poco. Muy poco, muy poquito, ¿vale? Seguimos. Límite, vamos a pasar a ver qué pasa con el precio. El precio es 100 más nc partido de n más 1, cuando n tiende a infinito. Voy a quitar el precio ya, ¿vale? Para tener espacio. Aquí este límite hay varias formas de hacerlo. Lo primero, cuando sustituimos, nos queda 100 más infinito por c es infinito, 100 más infinito, infinito, y partido de infinito, porque infinito más 1 es indeterminación. Entonces, nos han enseñado dos formas de hacerlo. O dividiendo por la n de mayor grado, arriba y abajo, pero hay una forma más fácil, y espero que me dejéis hacerlo así porque se tarda menos. La función de arriba, fijaos que nuestra variable aquí es n. ¿La función de arriba es derivable? Sí, es derivable. ¿La función de abajo es derivable? Sí, es derivable. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital, y esa regla, siendo muy básico, hay muchas cosas más detrás, quiere decir que cuando la función que está arriba y la función de abajo son derivables, haciendo la derivada arriba y la derivada abajo, damos lugar a un límite que es equivalente al límite primigenio, con lo cual es más fácil siempre hallar ese límite. Entonces, aquí, aplicando esa regla, nos quedaría, voy a poner que es equivalente a que la derivada de abajo es simplemente la derivada de n es 1. Dejadme que ponga el 1, es un poco cutre, pero... Y arriba, 100 no se deriva, y abajo... y la derivada de nc es c, ¿vale? Entonces, ¿a qué tiende este límite? Este límite tiende a c, es decir, tiende al coste marginal. Recordar que nuestros costes eran c por q, luego el coste marginal era c. Me gusta este resultado, ¿vale? Y por último, me queda el límite de cuando n tiende a infinito de los beneficios. 100 menos c partido de n más 1 al cuadrado. Pero este límite es muy fácil, porque aunque esté al cuadrado, n solamente está en el denominador, ¿vale? Entonces, cualquier número positivo dividido por infinito tiende a 0, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Luego, los beneficios, y lo pongo aquí, no es que sean 0, pueden llegar a ser a 0, pueden llegar a ser 0, pueden llegar. Los beneficios tienden a ser nulos. Entonces, fijaos lo que nos ha salido aquí. Voy a quitar ya los beneficios de aquí. Resulta que cuando tuviésemos un montón de competidores, cada empresa produce muy poco, el precio tiende al coste marginal y los beneficios, idealmente, si el número de empresas fuera lo suficientemente alto, desaparecerían. Es decir, beneficios cero quiere decir que pagamos a nuestros trabajadores, a mí como empresario, pagamos todas las facturas de todo
y vamos a la caja y queda 0. Eso quiere decir que no ejercemos ningún poder de mercado porque no tenemos beneficios extraordinarios. Eso es lo que significa que los beneficios sean iguales a 0, no que nos muramos de hambre, ¿vale? Que esto es otra cosa que podemos discutir otro día, que se explica mal en las clases de micro. ¿Qué está pasando aquí? El equilibrio de Cournot, cuando el número de competidores crece desorbitadamente, tiende al equilibrio de competencia perfecta en el largo plazo. Y esto es un resultado muy bonito, a mí me gusta mucho, y quiere decir que cuando en un estado se derriban las barreras a la entrada y se precursa el ejercicio de la actividad empresarial, lo normal es que observemos equilibrios cercanos a la competencia perfecta. Por supuesto, me vais a decir que la competencia perfecta es un mundo ideal, pero lo que siempre va a ocurrir es que vamos a tener empresas más competitivas, precios más cercanos al coste marginal, no muy por encima. Cada empresa, claro, va a tener una cuota de mercado más pequeña, pero porque la competencia es muy grande y los beneficios van a tender a 0, ¿vale? Luego, el equilibrio de Cournot, cuando las empresas compiten en costes, en cantidades en un oligopolio, tiende a la competencia perfecta cuando derribamos las barreras a la entrada y pueden entrar más empresas en el mercado. Espero que os haya gustado y espero que hayáis aprendido cosas no solamente de micro, sino de economía industrial, ¿vale? Habéis aprendido que el poder de mercado es un resultado de que existan barreras a la entrada. Otro día hablaremos del abuso de posición de dominio, que es no el ejercicio de poder de mercado, que eso no es punible. Hablaremos de cuando las empresas realizan acuerdos tácitos o explícitos para coludir u otras formas de abuso de posición de dominio que todavía elevan más los precios y los beneficios. Muchas gracias por visualizarlo, daréis un like y podéis dejar en los comentarios cualquier ejercicio que queráis que resuelva. No a la IA, no a lo que proviene del no pensamiento, sí a la explicación de los problemas económicos, físicos, a las matemáticas. No a la IA, sí a las explicaciones razonadas. Gracias por visualizar.